Continuamos con esta serie de videos acerca del sufrimiento y como dijimos la semana pasada vamos a responder 4 preguntas para responder la pregunta principal: ¿por qué existe el sufrimiento? En nuestro último video respondimos la pregunta ¿qué es el sufrimiento? Y hoy vamos a responder la pregunta ¿de dónde viene el sufrimiento? Pero primero es importante entender que el mal y el sufrimiento en este mundo en realidad no son evidencia para negar la existencia de Dios. Hay una pregunta muy común: si hay un Dios, ¿por qué hay mal? Y en base a este razonamiento, algunas personas usan el problema del sufrimiento y del mal como uno de los argumentos más grandes para negar la existencia de Dios. Usualmente, los ateos. Sin embargo, no es nuevo. Epicuro, un filósofo griego 300 años antes de Cristo, planteó el siguiente argumento: si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si es capaz de prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Pero si Él está dispuesto y es capaz, ¿cómo puede existir el mal? Si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? Básicamente Él está diciendo que si existe un Dios todopoderoso y bueno, entonces el mal no debe existir. Pero como el mal existe, entonces Dios no existe. Ese argumento a primera vista parece muy fuerte y convincente, pero no es lo que parece. Debemos entender 2 cosas aquí. Primero, si no hay Dios, no hay sentido de lo que es bueno y lo que es malo, porque no hay ningún estándar. Entonces, ¿por qué llamas a algo malvado o malo? ¿Qué estándar estás usando? Y si ese estándar viene solo de cómo te sientes y cómo ves las cosas que suceden, es un estándar subjetivo y no significa nada, y lo mismo pasaría conmigo, sería subjetivo. Si tengo mi propio estándar, no significa nada. Pero si tanto el ateo como el teísta están de acuerdo en que algo está mal en este mundo, que hay sufrimiento injusto, maldad, guerras, desastres naturales, etc., entonces debe haber un estándar moral objetivo, lo que apunta a alguien por encima de nosotros que establece ese estándar. Y ese alguien es Dios. Segundo, no es justo tomar 2 atributos de Dios como su bondad y su poder y olvidarse de otros como su sabiduría, su justicia, su soberanía. Te perderás el punto por el cual Dios permitió el sufrimiento y el mal. Dios en su sabiduría permitió que el sufrimiento produjera un bien mayor. Y lo veremos en nuestro próximo video. ¿Qué pasa si Dios en su justicia usa el sufrimiento como un juicio por el mal o el pecado? ¿Qué pasa si Dios en su soberanía crea un hombre y una mujer con libre albedrío, no robots, para que puedan elegir libremente obedecer a Dios o desobedecerlo? El argumento de Epicuro, que muchos ateos abrazan entonces, no es tan fuerte como parece. De hecho, filósofos ateos han dicho que este problema del mal no tiene éxito en demostrar que Dios no existe. Entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento? ¿Es Dios el autor? Bueno, Dios no es el autor del mal y no puede serlo, porque sería ir en contra de su misma naturaleza. Sin embargo, Él lo permite. Vamos a la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos da una respuesta. Nos da esta respuesta en los primeros capítulos del libro de Génesis. En el capítulo 1 vemos al Dios todopoderoso, amoroso, sabio, justo y soberano, creando el mundo por su palabra. Génesis 1:31 dice: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el 6º día. El significado de bueno en gran manera es que todo está funcionando y trabajando de acuerdo al propósito para el que habían sido creados. Todo marchaba bien en la creación. Ojo, aquí no había entrado el mal todavía. Pero después de 2 capítulos, las cosas cambiaron por completo. Algo sucedió e interrumpió esa bondad. El pecado entró en esta creación. Dios le había dicho a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Eso se ve en Génesis 2, del 16 al 17. Pero vemos a la serpiente Satanás tentando a Adán y Eva en el capítulo 3, y ellos desobedecieron a Dios comiendo el fruto, obedeciendo la palabra de Satanás, y trajeron el mal y el pecado a esta creación.
Y con el pecado llegó el dolor, el sufrimiento, la muerte, el quebrantamiento al mundo como consecuencias y como juicios de un Dios justo. Y aquí se ven las dos clases de mal que vimos el video pasado, ¿verdad? El mal moral y el mal natural. El mal moral cometido por humanos, porque somos pecadores y culpables de desobedecer la palabra de Dios. El mal natural, como consecuencia y juicio global a causa del pecado. Como dijo Dios, maldita será la tierra por tu causa. Y Pablo en Romanos 8:22 dice, pues sabemos que la creación gime entera y sufre hasta ahora dolores de parto. Debido a que Dios permitió que la humanidad tuviera dominio o gobierno sobre la creación, es decir, globalmente, las consecuencias del pecado y Adán y Eva trajeron un juicio global y consecuencias globales, y así entró el mal y el sufrimiento a este mundo. Entonces, como conclusión, sabemos que el sufrimiento y el mal no niegan la existencia de Dios. Sabemos que Dios permitió el sufrimiento y que el sufrimiento entró a este mundo por el pecado de Adán y Eva. Ahora tal vez te estés preguntando en este mismo momento, ¿por qué Dios lo permite? ¿No podría haberse librado del sufrimiento y del mal de una vez por todas en el mismo momento de este pecado? ¿O qué propósito tiene Dios con todo esto? Mira, en su gran sabiduría Él permitió el sufrimiento y cuando sea el tiempo, Él traerá un bien mayor. Y aquellos que lo amaron, lo experimentarán. Permíteme leerte unas palabras de aliento para ti, mi querido hermano en la fe. Romanos 8, del 18 al 21 nos dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces, si estás pasando por momentos difíciles ahora, no te desanimes, debes saber esto, que el mismo Dios que permite el sufrimiento en este mundo es el mismo Dios que le da un propósito. Y si quieres saber más específicamente qué propósito tiene Dios para el sufrimiento, espera nuestro próximo video respondiendo a la pregunta, ¿tiene algún propósito el sufrimiento? Hasta el próximo video. Por favor déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.